genera al otro. Y Sí, eso, porque eso como es, dice Mari, ustedes están observando ahora de otra manera también. Están como medio en mitad del charco como usuario y mitad del charco con otro pie en esto de, bueno, empezar a pensar como un diseñador. Entonces está bueno que puedan observar y también preguntar a esos usuarios de esos productos, que la gran mayoría lo utilizan, decir, bueno, ¿cómo lo utilizan? ¿Cómo lo agarran? ¿Cuál es la serie de pasos? ¿Dónde lo guardan? ¿Qué cantidades les resultan también cómodas? Todo esto es un proceso, un caminito que ustedes van allanando para realmente después responder a esa problemática ya con una solución, que va a ser el producto que vayan a hacer. sí, ¿Sí? que yo calculo que hasta el año pasado ustedes no sabían lo que era la ergonomía de una cosa. Ujú. También, y por eso también la necesidad que vamos a resolver con ese trabajo es una necesidad, como decía hace un rato, y para los que se fueron agregando, que es una necesidad bastante, si se quiere, simple a cubrir. Pero la idea es que ustedes entiendan todo ese mapa de factores que intervienen a la hora de poner la cabeza en un diseño. A medida que vayan pasando la carrera van a ver que hay más elementos que van a ayudar a desarrollar cada una de esas partes, de esas instancias de diseño. De hecho, las materias que ustedes tienen son cada una casi abocada a cada una de las partes del proceso de diseño. Pero esto como bienvenida, porque recién nos estamos viendo con este grupo nuevo. Eh, si bien nos vemos en las teorías, por ahí ahora vamos a interactuar más y nos vamos a conocer un poco más. La idea que tenemos con Mire y que estuvimos con el primer grupo es, ustedes van a ir cambiando de guías espirituales, o no sé cómo se llama, no somos profesores académicos que bajan conocimiento, sino acompañamos en esto. Vamos a estar acá con Mire en este bloque, en esta etapa del proceso, van a ir rotando, como ya estuvieron con Fede, les toca después los Julios, Julia y Julio. Eh, Así que bueno, la idea es juntarnos, ir viendo cómo avanzan y que sea un espacio que ustedes puedan tener la libertad de decir lo que quieran. O sea, no nos van a relajar porque tampoco está bueno, pero tengan la libertad de decir si no entienden algo, si están trabados, si algo no se entiende. Nosotros sabemos del tema, pero no sabemos todo, o sea, porque nadie puede saber todo nunca, y el que piense que sabe todo está mal de la cabeza, porque las cosas no se saben todas. Pero si ustedes tienen algún inconveniente, alguna duda o se traban en alguna parte, nosotros estamos para tratar de desatar ese nudo y seguir. Ese es como el rol nuestro en esta etapa. Y en Sí, todas que las partes. también acompañarlos en el proceso, que vayan entendiendo. Ahora los vamos a dejar hablar a ustedes también, para ver qué dudas tienen, si pudieron avanzar, si hay algo que los traba. La idea es que puedan avanzar con la compañía nuestra, que vayan evacuando este tipo de dudas. Si alguno tiene algún problema, enfermedad, trabajo, cualquier cosa, podemos hablarlo. Ponemos buena predisposición de este lado, también esperamos lo mismo de ustedes y la intención es que aprendan. Así que nada, bienvenidos a esta parte que les toca con M&M, Sí. Marianela y Mirela. Bueno, y nada, y queremos saber, en principio, Mari, creo que preguntarles las dudas, ya hablamos un montón, somos de hablar bastante, pero Sí. bueno, con la idea de que entiendan y también poder pasar a limpio y que tengan en claro de qué es lo que tienen que hacer. ¿Algún valiente? Que se anime, que pregunte algo, que diga, che, yo pude hacer, me trabé acá, no entiendo esta parte. Qué bien que explicaron los chicos. Tengan en cuenta Sí. que ustedes ya el lunes van a elegir una necesidad, entonces deberían hoy, en el caso de que les falte algo, o sea, deberían haber avanzado de lunes acá, cosa de tener, cosa de que surjan o no surjan dudas. El lunes ya vamos a hacer una elección de la necesidad que van a cubrir, por ende van a tener estos días para terminar de pulir ese mapa que estuvimos viendo el lunes, y la idea es que ustedes después ya a partir del lunes se van a centrar en una necesidad específica y van a empezar a trabajar sobre eso, mientras estamos en la generalidad. Uh-huh. ¿Anaí querías decir algo o yo la flashé que te moviste y porque viste que el delay de esto? No.
Acá el que se mueve pierde. Claro, digo, ¿habrá hecho algún movimiento o no? Y se me tilda a mí, no sé. Bueno, entiendo que han empezado a buscar información, espero que hayan escuchado, yo la otra vez les dije, no me acuerdo si la clase pasada o la anterior, de que vayan organizando esa información con algún criterio, porque ustedes tienen la información primero que tienen que leer, que la tienen que tener en cuenta, no es que va desarticulada con toda esta parte, que tienen 4 elementos para analizar, que va a haber un montón en el mercado y que ustedes los pueden ir organizando con algún criterio. No sé, por ejemplo, los aleros, los que tienen tapa, los que no tienen tapa, los que son plásticos, los que son metálicos, por material, por cómo, porque ustedes están haciendo un bagaje de, bueno, qué hay en el mercado, cómo se utilizan, ese uso, esa relación con la mano, el ámbito donde va a estar, la secuencia de pasos. Tienen un montón de información de cada uno de los contenedores. Entonces, quizás lo mejor sería empezar a organizar todo ese mundo con algún criterio, porque después ustedes de eso van a sacar conclusiones, van a sacar, no sé, cosas que también se pueden hacer, no sé si es muy adelantado o no, pero que las pueden ir pensando, porque quizás ya llegaron a un momento donde, bueno, ¿y ahora más qué más hago? También pueden, con este criterio de organización, pueden sacar ventajas y desventajas de los de contenedores, de bueno, ¿qué tiene? Y no, el aceitero este chorrea, le cae una gota, se aceita todo, tendría que tener un agarre, sí, pero no, pero es más cómodo. Todas conclusiones como usuarios y también como futuros diseñadores de pensar, bueno, ¿cómo pueden solucionar mejor esta idea de verter el aceite en una ensalada o de condimentar una ensalada con sal, con lo que sea, o poner simplemente la yerba en el mate, por ejemplo? Tengo 3 millones de contenedores para la yerba, se chorrea, se sale yerba por todos lados, lo termino haciendo arriba de la bacha, soy tomadora de mate, somos varios, entonces también piensan en ese momento de, bueno, ¿cuántos pasos hay? También tengo cómo viene la medida comercial, ya lo dije al principio, pero había gente que no estaba, cómo viene comercialmente, cómo se la vende a lo que es la sal, lo que es la yerba, son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta para después poder diseñar. Lo mismo, bueno, la sal, que la uso en la mesada, después la llevamos a la mesa, si somos más, si no, si vivo yo solo. Por eso, uno por ahí vive solo y es una manera de uso y otros por ahí viven con la familia, con la pareja o con algún amigo y ya es distinto porque lo usan 2 personas, lo usa más gente, se lo lleva a la mesa. Por ahí uno si está solo come rápidamente en una mesada con esta locura de los horarios y demás. Entonces vayan pensando todas esas posibilidades a las que se tiene que adaptar también cada uno de los contenedores. Fíjense que cada instancia, en el proceso de diseño, cada instancia tiene que concluir en algo. O sea, y van a empezar a ver y van a ver que siempre los que estamos de este lado repetimos lo mismo. Es como el embudo, que siempre que cargamos de información, y lo del embudo lo van a escuchar, no sé si ya lo habrán escuchado, lo van a escuchar y lo van a escuchar de por vida, pero es la forma más fácil de entenderlo. Siempre ustedes van a meter información, de eso van a concluir en algo. Que de ese algo se va a volver a abrir, a cargar información y a filtrarse en algo más chico, en una conclusión. Siempre va a pasar esto. De esta instancia ustedes deberían, si bien se planteó una propuesta de mapa conceptual o mapa de búsqueda, después ustedes lo pueden armar como quieran, no es que esa es como la Santa Biblia y que con eso se va a hacer eso y no se aceptan otras cosas. No, nosotros lo que le damos son disparadores para que ustedes empiecen a trabajar, para que ustedes más o menos sepan de qué va la cosa y después ustedes tienen más información para cargarles. Si deciden virar para otro lado, si ustedes dicen, bueno, no, me gustaría también agregarle tal o cual cosa, también está bien. Lo que debería tener este proceso es una resultante. Esa resultante van a ser las conclusiones del proceso que ustedes sacaron. Y si ustedes realizan una etapa y de esa etapa llegan a conclusiones, que esas conclusiones le permiten abrir otra instancia para trabajar y tener conclusiones, y así el proceso hasta que lleguen al producto final, ese proceso va a estar bien y ese proceso es el que vamos a estar mirando nosotros. Más allá del resultado final, si es lindo, feo o lo que sea. El resultado final es la conclusión total del proceso. Pero que después lo vamos a tener, después ustedes van a decir, bueno, ese contenedor que ustedes tengan como resultante va a tener que cubrir la necesidad que ustedes dijeron, el ámbito, el usuario y todo lo que ustedes dijeron, pero
cada instancia que ustedes tengan tienen que concluir en algo y tómenlo como un ejercicio, porque les va a ser más fácil todo el proceso. Y ustedes al analizar algo, y que yo tampoco las conclusiones van a ser 250 conclusiones porque no tiene sentido, sino deberían por cada bloquecito de información concluir una o dos cosas. Entonces tiene un sentido lo que están haciendo, porque se nota que ustedes lo están analizando, lo están comprendiendo y pueden resultar en algo que ese algo le va a permitir seguir con otra cosa. Por ejemplo, ustedes deberían concluir y el lunes llegar a por qué decidieron cubrir tal necesidad. Porque no es decir, bueno, listo, ya analizo todo y me quedo con el contenedor para sal y porque me gustó, porque es el que más me gusta, o porque es porque el que necesito en mi casa y de paso hago la maqueta, mato dos pájaros un tiro y me quedo en mi casa. Ese no es la forma de pensar. La forma de pensar es decir, bueno, yo tengo esto, concluyo en esto, digo, bueno, voy a cubrir tal necesidad, ¿por qué? Por tal cosa. Porque vi que la necesidad de cubrir contempla esto, esto y esto, porque tiene tal y tal problema que me resulta más interesante que el otro. O sea, ustedes deberían concluir en algo que justifique la selección de la necesidad que van a cubrir el lunes, a partir del lunes. Perdón, pero hablamos Perdón, pero hablamos un montón. Hablen ustedes también, porque si no, no tiene sentido esto. Les vamos tirando como las cosas que tienen que tener en cuenta, pues por ahí no tienen dudas, nos animan a hablar y demás, nosotros los vamos a avasallar con informaciones. Así que si no hablan, también es perjudicial para ustedes, ¿eh? Le va a convenir hablar. Sí, yo creo que sí. ¿Pudieron avanzar? Hola, ¿Encontrar un ¿qué tal? material? Buenas tardes. Sí. Hola, Nay. Se me había tildado todo recién. Sí, iba a preguntar. Bueno, yo no sé los demás, pero yo les cuento qué me pasa a mí con este trabajo. Nosotros en la primera clase que tuvimos la pizarra, teníamos como un montón de información, entonces recurrí a los primeros apuntes que hicimos en la carrera para el ingreso, para ordenarme. Es como si lo tuviera que decir de una manera, como si estuviera dentro de un laberinto, y necesitaba salir y mirar desde arriba para saber dónde estoy y para dónde voy. Entonces, me ordené para saber por dónde empezar. Yo lo que hice fue agarrar un cuaderno, todavía no hice un archivo, tengo 3 hojas que fui tomando nota, fui a la cocina, bueno, con las fases de estudio, ¿no? De diseño. Me anoté, yo tengo acá, dice, fase de estudio, de creación, de ejecución. Yo hoy me encontraría en la fase de estudio, en donde es recopilar datos, buscar antecedentes, hacerme preguntas como qué pasaría si, que eso lo trabajamos en un ejercicio que estuvo buenísimo en el ingreso, como para empezar. Entonces después, en base al cuadro que hicimos, yo ahí saqué 3 como disparadores para hacer una nueva análisis, ¿no? Que es el contenedor en sí, el usuario en sí, y el producto. Entonces dije, bueno, voy a empezar a seleccionar y a hacer una investigación de los 3, pero del usuario y todo lo que pueda recopilar datos del usuario, del producto y todo lo que se pueda, y después de la sustancia a contener. Y bueno, no sabes, empecé en la cocina y bueno, parecía una loca, porque estaba como observando todo. Y empecé con un montón de interrogantes, ¿no? Y empecé a hacer un cuadro conceptual y marcar, por ejemplo, preguntas como, ¿qué tipos de sal? Y empecé a anotar, en situaciones de uso, ¿en qué entorno está tal persona? Y empecé a dar como ejemplos. Porque situaciones de uso, ¿qué hago? Empiezo a enumerar situaciones, invento, busco en internet, entonces hice un poco de las 3. Empecé a desarmar un poquito más el problema. Entonces inventé 5 situaciones de uso y empecé a enumerar qué usuario, cómo es, qué cultura tiene, qué tiempo disponible, porque yo soy usuaria, pero mi tiempo no es el mismo. Un domingo preparando la cena al mediodía a mis hijos,
que hoy, por ejemplo, que tenían 2:30 Zoom uno, a las 3 de la tarde el otro, y empecé a ver, bueno, y de ahí me empezaron a surgir preguntas, y llegó un momento y dije, bueno, tengo que ordenar todas estas preguntas. Hasta acá hice lo mismo de cada cosa. ¿Cómo es la sustancia? Y empecé a recopilar fotos de objetos de saleros que eran como rarísimos, y seleccioné los que eran para mí más diferentes. Tengo acá 3 hojas de cada cosa. Bueno, hasta acá, y filtrando, decidí hacer el salero, que era el último que iba a elegir, pero me surgió esto, ¿por qué? Porque era el que más problemáticas, o al menos inconvenientes, por la sustancia, por la humedad, porque eso presentaba. Entonces, yo pensé, si vamos a diseñar un producto que va a ir en una industria, que se va a vender, que lo va a utilizar un usuario, ¿qué beneficios puede tener? Que sea ligero, que sea rápido, que se pueda usar con una mano, que sea fácil de entender, o sea, empecé a buscar características y beneficios como si lo tuviera que vender. Eso es lo que yo hice para ordenarme. Hasta acá es como la fase de estudio, y llegué a la conclusión de que yo en principio quería hacer una azucarera, pero porque me gustaba, porque la iba a hacer en la cocina, y después me llevó a a los problemas, a la necesidad del problema de diseño. Me enfoqué en los problemas. Por ejemplo, Marianela, creo que habías dicho que la humedad en un recipiente se ponía oxidado, entonces las hierbas como que me resultaba más sencillo, pero le encontraba tanto al aceite como a la sal como más problemáticas. Y Sí, lo por tengo ahí en era mi más cuaderno. interesante. Hasta acá llegué. Después ahí, mi pregunta es, una vez que uno recopila todos los datos, que se hace las preguntas, puedo seguir escribiendo preguntas, ¿qué hacemos con la info? ¿Cómo la ejecutamos? Bien, primero uno podría estar toda la vida buscando información. Y por eso, y es una de las cosas fundamentales, uno tiene tiempos, y por eso el trabajo tiene etapas, y tiene tiempo, y tiene entregas, y tiene todo eso, para ordenarlo y decirle, bueno, listo, hasta acá. Es lo mismo que la etapa de proyecto, de dibujo. Uno puede estar dibujando toda la vida, y ustedes pueden llegar a un producto, hacen la entrega, aprueban el trabajo, y lo agarran un año después y pueden seguir haciendo cosas. Porque es como que nunca estamos conformes con eso, porque siempre van a faltar o datos, o va a faltar desarrollo de la propuesta. Me parece muy bien el trabajo que hiciste hasta ahora, en una primera instancia preguntarse cosas es importantísimo. Después vas a ver que lo vas a hacer, que eso después te va a salir de forma natural. A medida que vayan pasando los trabajos y los años de la carrera, vas a ver que eso se te internaliza tanto que lo haces de forma natural. Lo que deberías hacer, si vos decidiste buscar arrancar con 3 bloques de información del producto a contener, del usuario y del objeto, de los objetos que viste en el mercado, y buscar información sobre eso, quizás estaría bueno que vos armes el bloque sobre esas 3 cosas, y que de ahí, imagínatelo como un gráfico, es el núcleo, esos 3 son núcleos, y de ahí se empiezan a ramificar. Es decir, bueno, ¿qué encontraste de cada cosa? Por un lado, la materialidad, si analizás el producto, la materialidad, el funcionamiento, cuáles son las instancias de ese funcionamiento. Primero, cómo funciona el artefacto solo y cómo funciona con la interacción del usuario. Y empezás ahí a darle un sentido a eso. Pero me parece que vos tomaste un camino que no es el mismo que el del mapa, y me parece fantástico, porque agarrar el mapa y cargarlo con información es y no es. O sea, es relevante y no, porque también, es como decís vos fuiste, lo primero que hiciste, fuiste a la cena y te fijaste cómo funcionaba. ¿Qué pasaba con eso? ¿Cuál era el entorno? Y demás, y ahí empieza tu análisis. Yo lo basaría en esas 3 cosas.
como vos lo venís marcando. Y a eso sí le agregaría la información, pero sobre esos 3 bloques. Sí, por ese mundo gigante con toda esa información que metiste en el embudo, como hablaba Mari recién también, podrías de cada cosa, por ejemplo, del usuario, del producto en sí, de ese ámbito o de ese contexto, ir sacando como conclusiones que a vos te van a servir y de las cuales te vas a agarrar para después vos empezar a diseñar. Por ejemplo, no sé, cuestiones del ámbito. Del ámbito podés hablar esto de la humedad, ¿sí? Por ejemplo, cuestiones de ese bagaje de antecedentes que viste lo que hay en el mercado y decís, bueno, no sé, conclusiones que a vos después te sirvan. El 80% o el 90% de los que hay en el mercado están realizados en plástico. Esto favorece o ayuda a que no se humedezca o a que sí se humedezca más. O sea, conclusiones de ese tipo que después vos decís, bueno, están hechos, por ejemplo, de plástico, estoy diciendo cualquier cosa, pero a modo que entiendan hacia dónde voy. Están hechos la gran mayoría de plástico, entonces por algo es, porque se ha analizado, porque se ha realizado una búsqueda. Entonces llegás a conclusiones de cada uno de esos universos que vos analizaste, que después vas a aplicar en tu producto y que te van a servir, porque si yo hago una búsqueda, tanto de entorno como de usuario, como de producto y demás, y después no me sirve para nada, ¿para qué me sirvió? Para llenar hojas con información que tienen que arribar a algún lugar. Entonces, Claro. toda esa búsqueda vos ya la tenés. Empecemos a organizar, si querés, con este criterio de, bueno, en relación al usuario, ¿qué información tengo? Y no se te va a poder adaptar tampoco a todo el producto que vos vayas a hacer. Esa azucarera o ese salero o ese aceitero con la yerbera, no se va a adaptar a todas las manos de todo el mundo y para todos los entornos y todos los contextos. Estamos hablando de un ámbito que es el hogar, que el hogar puede vivir uno solo, pueden vivir 4 personas, una familia tipo, bueno, no nos embrollemos tanto en esta parte, porque no es el momento, ¿sí? Entonces, quizás podemos orientarnos a una familia tipo, que también a vos, por ahí, vos dijiste recién que tenías chicos y demás, entonces ves ese interactuar, podés ver y sentarte ahí a ver cómo interactúa toda esta gente con los productos, podés sacar conclusiones, podés ver cómo los rellenan, que quizás seguramente seas vos la que lo hace, pero porque son chicos, y te puedas parar a sacar conclusiones de cada uno de esos grupos, de toda esa información que tenés, que está perfecto, y todas las interrogantes que te hiciste, pero ya sacando conclusiones que te sirvan a vos para el después. Y ¿Sí? una cosa que me surge, hay datos que van a ser propios de ese nodo que vos estás analizando, propios del usuario, del artefacto a usar y del producto a contener. Si te fijas, es como que sería la parte de arriba, ponele. Y la parte de abajo es cómo se vinculan esos 3. Porque si vos decís que esos 3 son parte de la necesidad, esos 3 se vinculan entre sí. Y entonces, fíjate cómo se vinculan y de ahí empezá a ver las conclusiones. Vos ya, lo que me parece, por lo que dijiste, es que vos avanzaste y ya concluiste en lo que vas a hacer, pero ahora tenés que ver cómo ordenás todo para que quede claro. Cuando vos llegas a esta instancia ya de conclusiones, el trabajo es casi como que tenés que hacer al revés el trabajo. Decir, bueno, yo trabajé, llegué a este punto y ahora tengo que ver cómo lo ordeno y que quede prolijo y que se entienda lo que quise hacer. Entonces, me parece que tomar un criterio como el que vos tomaste para el análisis, no lo modifiques, porque tu análisis se va a basar en esos 3 focos. Si vos agregás un foco más, o si vos decidís hacerlo de otra forma, y va a perder sentido tu análisis. Entonces, por eso es lo que decía al principio, no hay análisis bueno ni malo. No va a estar, lo bueno del proceso es que ustedes puedan entender la problemática en su totalidad y después sacar conclusiones para que esas conclusiones les sirvan a ustedes para seguir en la próxima fase. Uh-huh. ¿Sí? ¿Se entendió algo, Anaída? Te mareamos un montón. No, se entendió, se entendió. De hecho, Bien. por ejemplo, es algo que puse, bueno, mi familia somos 5, ¿no? Y son de diferentes edades. Yo tengo hijos adolescentes y tengo una nena de primaria y tengo a mi marido. Los puse en situación y ahí descubrí algo. Hay un salero. Ojo, porque que no cocinan, no hacen nada, eso no vale. Esto es increíble, pero pasa. Me llamó la atención del salero, la funcionalidad, bueno, demás. Pero hay una cosa.
no, hay un salero, en realidad un aceitero, en realidad el aceitero es el que más me llamó la atención, que es de vidrio, tiene un pico vertedor, no salpica, está bárbaro. Pero ¿qué pasa? Eligen, yo los puse a los dos productos cerca de la cocina, sin decirles que iba a evaluarlos, solamente como observadora. Te estás Mirá lo que divirtiendo, hice. aparte, Anaí, convengamos, ¿no? No, pero aparte es algo que me llamaba la atención en casa y necesitaba hacerlo porque justo me vino este trabajo. Presta atención a lo siguiente. La nena chiquita agarra, su mano es más pequeña, entonces toma por ahí el aceitero. Y, porque yo tengo un bidón grande. Pero para el resto de comidas es más cómodo el aceitero que tiene el pico, por esto que yo te digo de cómo cae, no salpica. Y así eligen agarrar el bidón grande y hacen enchastre y demás. Entonces, ¿por qué no usan ese elemento? Porque es difícil de cargarlo. Me di cuenta que por no sacar, poner el cosito y cargarlo, no lo usan. Entonces digo, voy a diseñar un producto, suponete que yo lo diseñe y se lo regale a 5 personas, 10 personas, si es muy difícil de cargar o les da, no sé, vagos para cargarlo, no tienen pereza para cargarlo, no lo van a usar. Entonces mi marido me dice, si fuera más grande para cargar y sería más cómodo, por eso no lo cargo, por eso no lo uso. Yo lo anoté, dije, bueno, puede ser. Mi hija me dice, el azucarero que tenemos que recargar, cuando lo girás tiene rosca y la partícula de azúcar se mete ahí, entonces hace crack y salta como un montón de azúcar. Entonces yo dije, bueno, rosca a presión, ¿cómo es el sistema de cierre? Bueno, todas esas son cosas que vos tenés que mirar para tomarlas, si son buenas y replicarlas en tu producto, porque hay cosas que vas a poder mantener o cosas que querés mejorar. No vas a poder mejorar todo de todos los productos, pero por ahí hacer hincapié en esto de las partículas que quedan y cuando cerrás a rosca, bueno, pensemos en otra situación, ¿sí? Que sea más fácil de rellenar, que al cierre no le pase esta situación, si no hay una sola manera de cerrar. Después vos te vas a agarrar de algunas de estas desventajas, por así decirlo, y la vas a mejorar en tu producto porque crees que es la más complicada a la hora de usar el producto, por ejemplo. Sí, Pero también, ahí es donde tenés que mirar. ¿Está también bien lo que estás haciendo? fíjense que también hay, cuando uno se pone a analizar, hay un montón de vagancia también. Y Sí. lo paso a otra cosa que no tiene nada que ver con el trabajo, es el tema del papel higiénico. El papel higiénico, cuando vos vivís en una casa donde hay muchas personas, es a cuenta gota cuando queda poco para no cambiarlo. Y es ir a buscar otro y ponerlo. No es muy difícil, pero pasa eso del tema de también la vagancia y de la convivencia. Hay que encontrar el límite entre qué poner y qué no poner. La botella de agua, La botella de la agua, jarra y la botella de agua vacía. la hielera. Bueno, todos esos son elementos de vagancia en una convivencia. Traten de llevarlo a que no sea a tanta vagancia, sino que llegue a un límite de cuáles son las cosas. Por ejemplo, yo tenía un aceitero que estaba bueno, tenía el pico, tenía un cierre súper hermético, no se salía nada. Pero cuando vos lo tenías que recargar para sacarle el pico, generalmente se desarmaba porque le tenías que hacer mucha fuerza, porque tenía un O-ring que lo tapaba demasiado. Y eso también termina siendo como el exceso de, o sea, tanto el no tenerlo como el tenerlo por demás es malo en el producto. Pero me parece que... Bueno, a mí me pasa también, Dale, Bri. perdón, que yo también vivo en La Plata, ahora en este momento no estoy allá, pero siempre me pasa con la sal, este problema que dice Mari de en La Plata hay mucha humedad. Entonces ya no sabía qué echarle a la sal, para que vean que a todos nos pasa también, ¿no? Aparte de la pereza de cargar la hielera y un montón de cosas más. Pero ya no sabía qué echarle, me compré un montón de saleros a rosca, con otra tapa, de otro material, ninguno solucionó. Vieron que viene el de celusal, lo puse en la heladera, no le puse más arroz y ahí más o menos no se humedece tanto. Pero ustedes fíjense todo lo que uno hace porque es un asco que te caiga la sal así en bloque, que está toda humedecida y demás. Pero fíjense hasta dónde llegamos para ver cómo podemos solucionar este problema que tenemos en La Plata, por ejemplo, que hay una humedad asquerosa.
con lo que es el salero. Bueno, y el aceitero, a mí lo que más me fastidia es que se chorree todo, que vos lo vas a agarrar y te queda toda la mano enchastrada, y demás. Y vivo sola y más o menos lo llevo porque le pongo una servilleta y no protesto tanto porque soy yo nada más la que lo manipula, pero si no es un desastre y es tedioso también. Y por ahí cuando hay más personas, que uno no lo limpia, que vos lo vas a agarrar y está sucio, bueno, todo este tipo de cuestiones. Pero fíjense como una problemática, como hoy les decía que era una problemática bastante simple a cubrir, la cantidad de inconvenientes que genera. Y hasta discusiones familiares, cuando uno vive con el otro, de no rellenar el tarro de sal, o no rellenar el aceite, o qué. La cubetera es lo peor igual. Sí, la Sí, cubetera es lo peor del en mundo. verano, en verano. La cubetera es lo peor del mundo. Ah, Eh, ¿viste? Pero bueno, fíjense cómo algo tan simple como cargar un contenedor con algo genera tantos problemas que nadie lo quiere cargar, o genera la misma necesidad de contener ese elemento, genera tanto problema que tengamos que usar otras cosas para que pueda funcionar de la mejor manera. Carga a la sal poniéndole el arroz, algunos le ponen café, otros lo ponen en la heladera, otro, no sé, hay millones de cosas que uno hace para que en realidad para que el producto que compro funcione como producto que lo compro, o sea, que la sal funcione como sal, el azúcar como azúcar, el aceite como aceite, y bueno, el montón de problemas que tenemos en el medio. Entonces, analicen ese tipo de cuestiones, no se enloquezcan buscando problemas, porque como les dije, esto tiene una instancia de cierre y es el lunes. Entonces traten de, con lo que tienen, fíjense de todo lo que hablamos, qué les falta, y de eso que les falta, completen el formato que estén haciendo. Anaí tiene 3 bloques, de ahí va a ir trabajándolo. Calculo que cada uno fue ordenando su información de distintas formas porque ningún análisis es igual al otro y eso es lo que está bueno. Entonces fíjense cómo van a ir ordenando esa información para sacar conclusiones y llegar a cuál es la necesidad que van a cubrir a partir del día lunes. Se nos fueron todos sin cámara, Mari, quedamos nosotros. Ahí van apareciendo de nuevo. No, yo Bueno. tengo. No, bueno, entonces en mi internet, ahí me están apareciendo más gente. No queremos presionar a nadie que muestre cosas que por ahí no tiene organizadas y demás, pero la idea es que les haya quedado claro, que puedan avanzar, porque ahí cuando tengan que corregir ya instancias, ahí sí vamos a hacer más rompe, pero por una cuestión de que para que no se atrasen, ¿sí? Ya el lunes deberían avanzar bastante, primero porque tampoco vamos a tener tanto tiempo para desarrollar esto y porque los tiempos nos van corriendo y si los dejamos están analizando hasta diciembre, entonces no es la idea. ¿Alguien tiene dudas sobre esta instancia? ¿Alguien pudo, aparte de Anaí? Yo tengo una consulta, profe. Buenas. Sí, ¿cómo andás? Buenas. Todo bien. Consulta técnica, porque entré tarde y me perdí una parte. A partir de ahora, toda esta parte de trabajo la vamos a corregir con ustedes dos. Sí. ¿Sí? El tema es así. Golazo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? ¿Y por qué? No, nada, profe, no voy a hacer ningún comentario, pero nada. Golazo, nada más. Están todos en complicidad, vos te fijás, Marianela, porque se ríen entre ellos. Así que están en complicidad. Bueno, sí, van a corregir con nada, nosotros. Hay como instancias, o sea, los bloques de corrección son los Julia y Julio, las M, que somos nosotras dos, Marianela, Mirela, y los D creo que eran Diego y Fede, que Fede era no sé cuándo, otro segundo nombre con D. Así, armando una cosa así, media rara. La idea es que por cada instancia vayan pasando de grupo colaborador para que vayan tratando de conocernos entre todos, de tener un ida y vuelta y que no se armen como comisiones de las rígidas, sino que vayamos rotando entre todos. Sí, más que nada también porque corregimos, a ver, tenemos un criterio de corrección, sí, que sabemos hacia dónde vamos y todos van de la misma manera, corrigiendo y tienen que respetar las diferentes instancias de cada uno de los días que corregimos,
pero por ahí unos hacen más, se centran en una parte, hay otro grupo que por ahí ve otra cosa, o vieron que va hablando Marianela, después yo salto con otra cosa, entonces está bueno que todos los vayamos conociendo, pero a la vez tengamos como diferentes etapas de bloques de corrección, porque si no les tengo que preguntar cuando inicia la clase anterior, qué les corrigió el profesor para ahí dar pie a la corrección nuestra. Entonces, bueno, esta parte la corrigen con nosotras, cuando empieza otra etapa, otro trabajo práctico o la parte B, ya arrancan con otra dupla, digamos. Pero ahora corrigen con nosotras. Listo, Ahí lo buenísimo. veo, perdón, Erika, ahí lo veo a Nico Armagedón, que yo le hinchaba, que estaba con nosotras la otra vez en el grupo anterior, que me parece que los rotaron. ¿Me rotaron? Sí, Me Nico, yo parece te que mandé sí. mensaje, pero no lo leíste. Tenés que ir a tu No, grupo. sí, es que se me rompió el teléfono. Ah, bueno, porque rotamos, ¿te acordás que íbamos a rotar? Porque él corregía con nosotras el bloque anterior. Como veo Pensé que todas era las igual, caras pensé que era igual como siempre. No, no hay problema. No sé a qué grupo, a quién Con Julio, rotaron con Julio y ustedes. Julia. Con Julio. ¿A Julio y Julia? ¿Quién es Bueno, Julio? Julia la rubia, para que la identifiques rápido. Julio es el de anteojos. Julio el de anteojos, sí, el chico de anteojos, y Julia es la rubia. El grupo es Julio y Julia, Bueno, que un está gusto. el link en el Somos aula los más virtual. jóvenes. Bueno, pero tampoco te vayas así, Nico. Mirá cómo se me fue. Chao, me dijo. No le gustó. Lo echaban, tal vez pensé que lo echaban. Tal vez. No, Claro, no sé. eso no tenemos autoridad para echar a nadie, así que no hay problema. No, yo no tengo drama que se quede acá. Yo le estoy contando porque después van a querer corregirlo allá y cada uno hacemos el seguimiento de los que van corrigiendo y no va a aparecer y tengo que después avisar que estaba en otra comisión. Y más o menos también porque nos dividimos la misma cantidad de alumnos. Por eso. Pero bueno, no, yo no voy a insistir más a ver si trabajaron ya el lunes. O sea, el lunes se arma quilombo, sepan. Traspasamos la pantalla y se pudrió todo. Pero la idea era aclararles un poco, que evacuaran las dudas y ya el lunes, de miércoles a lunes, saben que tienen que avanzar bastante. ¿Sí? Organicen todo ese lío que tienen. Sí, yo lo organicé hoy ya pensando que de alguna forma lo íbamos a subir. Ya lo pasé en PDF y todo antes de Bien. empezar la clase. Sí. Y bueno, y seguro que lo seguiré modificando. Bueno, pero ¿te sirvió todo esto que fuimos hablando? Sí, sí, igual lo tengo grabado. Bueno, No, ¿me bien. está grabando? No nos graben, que por ahí nos mandamos cualquier No, palabrota, no, chicos, que no es me académica. van a denunciar. Nos van a denunciar, chicos. No, fíjense una cosa, si ya lo armaste, ya tiene un sentido, tiene una lógica, o sea, tiene tu lógica, tu análisis. Claro, o sea, del cuadro anterior, algunas cosas las modifiqué porque no me parecían que tenían un orden lógico. O sea, cambié el orden bastante porque el cuadro anterior, pese a que fue así en el aire, por así decirlo, y en el momento había que organizarlo de una forma que no estaba. No, está bien. Fíjate si de lo que hablamos hasta ahora hay cosas que, o sea, como te decía, vos ya lo armaste como en instancia final. Fíjate de lo que hablamos. Si te faltan cosas y las agregás donde vos te resulte pertinente. Si hay cosas que nosotros no dijimos y vos lo pusiste, dejalas porque son relevantes para vos. Lo que sí es importante es revisar las conclusiones. Si pusiste conclusiones, revisalas. Porque esas conclusiones van a ser las que te permitan a vos tomar partido a partir del lunes con la necesidad que vas a seleccionar. Pero solo eso, si ya lo tenés listo, ya está, no más que eso. No, igual seguro encuentre ahora alguna cosa que agregar del texto y esas cosas. Uh-huh. El más relevante para esto sería el de economía, porque el de usabilidad, más o menos, y el de las empresas, que lo estuve leyendo un poquitito, todavía no sé, sinceramente. No lo terminé de leer todavía. ¿El de qué? Te escuché cortado el último. El de las empresas. Sí, del material que está cargado, decís vos, estás hablando. Sí. Del material que está cargado es como el material base para que ustedes tendrían que saber. Hay cosas que ustedes...
hay cosas que a ustedes le van a parecer que no porque ya las tienen asimiladas. Eso puede pasar también. Hay cosas que depende de dónde viene uno, de qué escuela hizo, de qué experiencia tenga, de su propia vida, da por hecho que hay cosas que están bien, hay cosas que las vas a usar ahora, hay cosas que no. No importa, el material está, hay que revisarlo, hay que verlo, y cada uno después lo va incorporando, lo va asimilando como crea necesario. No es que lo que está ahí tiene que estar sí o sí, no es que lo que sí tienen que de vez en cuando leer cosas de diseño, mirar cosas de diseño y ahora, por suerte, escuchar cosas de diseño. Si usan Spotify y esas cosas, hay podcasts de diseño que están buenísimos y acá voy en contra de lo que decimos siempre que tienen que leer. También pueden escuchar que hay cosas que están muy interesantes que hay sobre eso, sobre diseño. Entonces, uno va metiendo, es como el análisis que están haciendo, uno empieza a meter información sobre diseño, empieza a mirar, en algún momento uno no se da cuenta de lo que asimiló y lo está mirando con esos ojos, o con esos anteojos, mejor dicho. Así que vayan buscando, vayan leyendo, miren lo que les decía, lo que decíamos hoy, ya no son usuarios comunes de los objetos, así que empiecen a cada vez buscando más cositas, de a poco, tampoco Yo todo. creo que hay algo esencial, que sea el formato que les digan que tienen que entregar y demás, toda la información esa que ustedes estuvieron analizando, que buscaron y demás, que cierre de alguna manera y con algún criterio. No tienen información porque sí. Que cada uno de los bloques tenga una conclusión, un porqué, y que esté todo organizado para que lo lea Marianela o yo, que estamos haciendo el seguimiento con ustedes, o lo lea Fede o Julio, o cualquiera que no está haciendo el seguimiento con ustedes, lo pueda comprender. Siempre les tiene que quedar en claro esto, porque no en todas las instancias, y menos en esta virtualidad, ustedes mandan los trabajos y no están al lado para defenderlos, es lo que les hincho siempre. Entonces, organizan la información, digan, bueno, en esta parte analicé esto, saqué esta conclusión y el análisis me llevó acá. Pues si no, entendemos que tienen información que sacan y copian de internet, ¿con qué finalidad? No, realmente que ese bagaje que ustedes estuvieron haciendo y esa búsqueda les sirva de algo. Bueno, ¿de qué les sirvió? ¿A dónde fueron y cómo fueron organizando toda la información? Siempre tiene que quedar claro y que les sirva para siempre de todo el recorrido, porque lo estuvieron haciendo con alguna finalidad, pero háganlo con algún criterio, que cualquiera que lo lea lo pueda comprender. ¿Sí? Bueno, ¿no tienen más preguntas? Yo, sí, ¿Alguien perdón, quiere yo hablar? tengo Sí, por ahí. dale. Bueno, primero para pasar el limpio. El lunes Sí. hay que ya tener definido qué es lo que vamos a hacer, es decir, A qué es ver, lo que vamos a contener y una lo que no, justificación de por qué elegimos eso. ¿Entiendo? a ver, lo que se va haciendo lo va tirando Fede generalmente en lo que es el foro, el aula virtual. Sí, ahí les va avisando, che, el lunes tienen que hacer esto y esto. Lo que nos comentaron, sí, es que ustedes ya tienen que hacer una selección, que todo el bagaje de antecedentes, de búsqueda y demás tiene que estar. Por eso hoy nos centramos en esta parte de búsqueda, de organización de información y que ya vayan pensando qué es lo que van a hacer. Bien. ¿Entendí? ¿Sí? Sí. Es decir, está bien, creo que entiendo. El lunes yo voy a traer una propuesta, si se quiere, de qué es lo que voy a hacer. Una yerbera o una En realidad, soltera. el lunes, Pablo, lo que tendrían que tener es ese mapa que vimos con el lunes, ese mapa resuelto con el formato que ustedes digan, que ustedes Claro, propongan, bueno, y de ahí decir, bueno, de todo esto yo concluyo esto, y esto me permitió a mí seleccionar esta necesidad que voy a cubrir. Salero, contenedor de sal, contenedor de aceite, o contenedor de yerba, o de azúcar. Azucarera. Claro, pero no tienen que hacer propuesta de dibujar, ¿eh? No. no, Eso no. ¿Queda claro? está bien. Sí, eso queda claro. Ahora, respecto de lo que hablaban antes, yo por lo menos, mi caso particular es que el lunes terminé la clase sabiendo menos de lo que creí que sabía. Es decir, realmente terminé bastante confundido con el diagrama. Yo lo veía como conceptos mezclados, conectados entre sí, y no les veía una concatenación Ujú. lógica. Digo, mi punto de vista, no quiero
ponerme de prueba a nadie. Y la verdad es que, bueno, no sé, así como dijo la compañera, creo que fue Anaí, yo también tuve que ir a los apuntes del curso de ingreso para ordenarme y para entender qué es lo que estoy haciendo. Como que no veo que estemos aplicando el método que nos enseñaron. Eso es lo que tengo que decir. De nuevo, creo que usar la palabra relajar, no quiero relajar a nadie, esto es simplemente mi punto de vista, como que siento que es conceptos sueltos mezclados y no lo termino de unir y de entender por qué estoy haciendo esto. Está bien, fase de relevamiento, yo entiendo. Pero más allá de eso, no, es decir, identificamos un problema, es decir, yo el lunes tengo que venir con un problema y básicamente no te digo una solución, pero un problema elegido, al menos, ¿entiendo? Sí. Sí, mira, creo que hasta el modo de hacerlo del tablero tiende a un caos, porque si vos o sea, una cosa es vos, si estás durante toda la clase mirándolo, cuando vos cerrás la sesión y te vas a hacer tu vida y volvés a mirarlo, entiendo lo que pasa, que no se entiende nada, porque pasa eso, porque decís, bueno, ¿por qué unieron esta flecha? ¿Con qué? No tiene sentido. Tengan en cuenta para aclarar un poco y para poner un paño de claridad, si se me permite, porque tampoco es que soy el haz de la luz, pero tengan en cuenta que siempre el análisis va a rondar en algunos puntos y esos puntos se van a repetir siempre, no importando hasta la necesidad. Siempre ustedes van a tener que analizar el usuario, siempre van a tener que analizar, hacer un relevamiento de lo que hay en el mercado, cubriendo esa necesidad. Siempre van a tener que hablar de cuáles son las fases en las que interviene el producto. Van a tener que hablar siempre de el contacto con la persona, o sea, el entorno y el contacto con la persona. Esos elementos siempre van a estar, y no importa la necesidad que va a cubrir. O sea, porque hoy son las que tenemos, pero después van a tener otras y siempre va a rondar lo mismo. Que van a ser, que son funciones que tiene el producto. De lo que es el producto, de qué es lo que es el producto, cuál es el producto que van a hacer, contemplando qué es lo que va a contener y todo lo que estuvimos hablando de los factores que intervienen en ese producto, cómo funciona el producto con el usuario y cómo funciona solo, porque está pensado para que funcione solo también, cómo está hecho y cuáles son qué es lo que se quiso lograr también, porque hoy Anaí decía que había encontrado un montón de contenedores que eran raros y eran distintos, y fue, bueno, ¿por qué son raros? Ese preguntarse está bien. Entiendo que es un caos, no sé, yo me imagino, en esta virtualidad, yo lo primero que atino es hacer una captura de pantalla de eso y en base a eso después centrarme y decir, bueno, lo completo. Y cuando lo agarraste el martes, ponele que vos el lunes no lo viste, lo agarraste el martes para completarlo y no sabes para dónde agarrar. O sea, calculo que eso es lo que les pasó. Y la idea es que nosotros tratemos de aclarar para qué lado, cómo resolverlo. Sí, por eso cuando ustedes dijeron, bueno, si no hablan ustedes, hablamos nosotros, aténganse, yo estaba escuchando atentamente porque realmente lo que necesito es eso. Siento que necesito una guía de qué camino seguir. Era una manera a modo de joderlos o pincharlos, de decir, bueno, si no avanzaron, seguimos hablando, miren que nosotras hablamos un montón, yo hubiera pero escuchado es válido. Y el lugar donde tienen que decir esto es acá también. No los vamos a ir a botonear ni nada, porque no nos interesa. Lo que nos interesa es que entiendan y que puedan avanzar. Entonces, el lugar para decir, no entendí, no quedó claro, fue un caos lo que nos generó, es lógico también, pero porque están comenzando y al principio va a ser un lío. Pero es como lo que les dice Mari, tienen que analizar 4 productos que se les dieron. Analicen todo ese universo. Que en el universo entran todos los que hay en el mercado, el usuario, el ámbito donde va a ser usado,
los pasos de cada uno bueno, a la hora de usar una azucarera. Bueno, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los diferentes tipos de azucarera? Hay uno que tiene Mari ahí mostrar tu coso de mostaza que usa ella, que le es muy cómodo como azucarera. Hay otra, la azucarera convencional con tapa, que la compramos en cualquier bazar. Bueno, ¿qué diferentes tipos de azucareras hay? Bueno, todo ese universo lo tienen que buscar y tienen que analizar. Y con algún criterio, que es lo que dije al principio, organizar. Bueno, organicemos de azucareras las diferentes, no sé, por material los organizamos. No van a buscar todas las azucareras del mundo, pues se van a volver locos y no van a llegar. Pero más o menos organizar. Hay estas azucareras que se pueden organizar con el criterio de por material, por tipo de cómo se sirven o cómo vas a verter el contenido, o por cómo se rellena, o por cómo se apoya, o si por dónde apoya, o si tiene tapa o si no tiene tapa, con algún criterio y llegar a conclusiones. O esto de decir, bueno, ventajas, desventajas que tienen cada uno de los productos, la azucarera, el yerbero, tienen un mundo que analizar. Bueno, todo ese mundo con algún criterio lo tienen que ordenar. Entonces le estamos tirando como ideas para organizarlo. Bien. Y otra cosa una cosa que pueden salir así, decir, bueno, no sé para dónde salir. Bueno, ¿qué me pregunto? La pregunta número 1 es, ¿por qué hay tantos productos que cubren la misma necesidad? ¿Y por qué seguimos encontrando los mismos problemas de siempre? Eso puede ser como el disparador, decir, bueno, ¿por qué hay tantas azucareras? ¿O por qué hay tantos aceiteros y ninguno resolvió el problema de que se chorrea? Bueno, yo tengo un principio de problema pensado. El asunto es que no sé si se condice con los requerimientos de la consigna, porque decían que tenía que ser un objeto, yo me inclino más en este caso por la yerbera, que sea para uso doméstico. Uh-huh. Y yo lo que identifico como problema de la yerbera doméstica es que solo sirve para eso, no es hermética. Es decir, si vos querés llevártela a tu casa, la mayoría de la gente la pone en una botella de Gatorade o de algo que se pueda cerrar, que tenga una rosca y que no pierda polvo en la mochila o en el trabajo, donde sea. Entonces, lo que identifiqué como problema, en principio, es eso. Que tenga tapa rosca que cierre. Y que tenga un tamaño, digamos, acorde a un paquete de medio kilo. Uh-huh. Ahora, bueno, pero para ¿respeta eso la consigna o no? Pero, ojo, sería para uso doméstico, pero que también, me llevo la yerbera y la guardo en la mochila y me la llevo. Yo la usaría, es decir, la usaría en casa. Pero ponele, no lo diga. Pero bueno, también sirve para otra cosa. Quizás no lo digas, me sirve para llevármelo de mi casa, porque ahí, y acá poniéndome como desde el llano, lo que queremos hacer nosotros es medio estar entre ustedes y buscar una cierta complicidad para zafarla, si se quiere. Entonces vos decís, si vos decís, para llevármelo de mi casa, te van a decir, no, pero el ambiente es el hogar. Entonces ahí tu justificación no va a estar demasiado fuerte. Entonces, lo que pasa es que justamente es el punto fuerte del... No, pero pará. Que identifiqué. Si no digo eso, ¿para qué le pusiste una rosca ahí? Porque me pintó, ¿no? O sea, no, pero no podés poner el punto... Perdón, ahí cierro la idea. Capaz que vos, en vez de decirlo, bueno, mirá, yo lo quiero, en realidad no es para llevármelo de mi casa a otro lado, ponerle a la facultad, si me voy a la facultad, a la universidad, sino para cambiar de espacio dentro de mi casa. Entonces yo digo, bueno, en vez de usarlo en el ámbito interno de mi casa, para que tenga un uso interno y externo de mi propia casa. Entonces, capaz que lo llevas a la vereda a tomar mate con tus amigos, no sé. Pero no se y cumple con las mismas necesidades, porque también necesita que se cierre y que tenga todo lo que vos dijiste, pero no va me lo llevo de mi casa a otro espacio distinto. Entonces es como empezar a aprender a cómo justificarlo y que enganche bien. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes cuando yo les empecé diciendo, justifiquen todo, justifiquen qué es lo que van a hacer. Vos ya tenés un montón de cosas resueltas, y para llegar a todas esas cosas resueltas es porque analizaste todo. Porque si no, no me va a decir que contenga medio kilo de yerba. Ya sabes cuál es la volumetría que tiene medio kilo. Sí, lo estuve pensando más o menos. Entonces, creo que lo que me parece es que ustedes sí tienen el análisis, pero no saben cómo bajarlo. La sensación de que me da a mí es, tengo toda esta información que busqué y no sé cómo bajarlo y que quede ordenado y que se entienda.
Algo que tienen que entender es que el análisis sirve, no nos sirve a nosotros para cumplir con nosotros. Acá me cambio el traje y me pongo el de profe. No es que ustedes hacen el análisis para Mirela, para mí o para los chicos. Ustedes hacen un análisis para ustedes. Cuando ustedes no sepan cómo para dónde ir, ustedes en el análisis tienen que estar toda la información que necesiten para desarrollar la propuesta. Por ejemplo, si vos dijiste que tu producto tenía que contener un paquete de medio kilo, en el análisis tiene que estar cuánto tiene o qué volumetría cubre un paquete de medio kilo. Sí, ya lo contemplé, sí. Claro, pero yo te lo digo a modo de cómo, para qué tengo un razonamiento. ¿Qué sentido tiene hacer un análisis? Más o menos. Sí, entiendo. Entonces, cuando vos digas, bueno, ¿para qué usuario? Bueno, para un usuario para una persona que vive sola y que se junta con amigos. Bueno, ahí es ese usuario, que no va a ser el mismo que sí tenían ahí, que son 5 en la casa, que decía que eran 2 mayores y 3 menores. Y empiecen a ver ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los usuarios? ¿Cuáles son los elementos que van a contener? ¿Cómo lo van a contener? ¿Cómo lo contiene hoy en día el mercado? ¿Qué contempla? Porque, no sé, yo me acuerdo de las casas de los tíos y de los abuelos, donde vos ibas y tenía los 2 cilindros con una asa, y eso era el yerbero y el azucarero que se ponía arriba de la mesa y que se usaban los dos. O sea, se usaban los 2 contenedores unidos por un asa y se llevaba para todos lados y se usaba eso. Después empezaron a aparecer productos que tenían que ver más con la transportabilidad o con la cosa de hermético y demás. Capaz que eso lo rellenaban todos los días, no sé. Fíjense ese tipo de cuestiones. Y no se enloquezcan en cómo, o sea, que les sirva a ustedes el análisis. Ordénenlo para que les sirva a ustedes, no a nosotros. Voy a decir así, bueno, pero ustedes son los que corrigen. Sí, pero principalmente ustedes tienen que hacer algo que les sirva a ustedes. Que si hacen algo que contemple todo esto, va a estar bien porque son los elementos que tiene el análisis. Y van a ver que no hay una guía de pasos en esto. No hay una guía de paso 1, analice el usuario. Paso 2, analice la problemática. No hay eso, porque cada análisis es particular. Porque dependiendo el producto, el análisis va por un lado o va por otro. Siempre se tienen en cuenta estos elementos: ergonomía, usabilidad, o sea, cómo funciona, cómo se usa, cómo es el contacto con la persona, para quién está dirigido y demás. Entonces, todo eso que estuvimos hablando hasta ahora siempre va a estar, pero quizás dependiendo del producto se van a profundizar cosas en, no sé, si es un producto de alta tecnología, va a ser mucho hincapié en la parte tecnológica y no tanto en la parte X, no sé. Sí, por ahí no es un trabajo donde buscamos una innovación o un producto que se destaque, sino que meramente cumpla con una función de, bueno, contener yerba, contener cada una de las cosas que tienen que hacer para un usuario en un ámbito determinado, y sí que analicen toda esta parte de lo áptico, de agarrarlo con la mano, de las medidas que tiene que tener. Hay toda una serie de medidas de lo que es el arco de la mano, de lo que puede llegar a agarrar, a levantar, ¿sí? Estas cosas son las que nos importan. No nos importan que estén haciendo un producto innovador, súper importante. No, hoy estamos viendo esto de, bueno, que cumpla la función, que sea para ese usuario, para ese ámbito y que la problemática la resuelva. No sé si, Pablo, te hicimos más lío en la cabeza. No, creo que por lo menos sé lo que tengo que pensar. Igual nosotros somos de hacer lío, más lío del que tienen en la cabeza. Así que... No, un poco, por ahí va a ser un poco difícil defender el proyecto de hacer una yerbera que se pueda transportar. Pero no puedo decir para que no pierda polvo pero para que no pierda polvo en el viaje de la cocina al comedor. Medio difícil de defenderlo, pero bueno. No, pero para que en mi casa hay una que es espantosa, no sé si es de Tarahui, que es con una parte que se cierra y que tiene un pico que vos lo abrís y sale más de los bordes del pico ese que del pico en sí. Lo detesto.
No lo tiré porque no es mi casa, es la de mis padres. Si no, yo lo hubiese revoleado por la ventana, porque aparte si no lo haces en la bacha, tirás yerba por todos lados. Y puedo La decir que cuestión fuera gente asmática, que no, no levante polvo. Bueno, fíjate de dónde te agarrás. Pero yo quiero ir con ese yerbero al pasto, sí, porque cae de última en el pasto. Pero yo soy de irme a tomar mate, no sé, en el balcón o en el patio o en donde pueda, dentro de lo que es el mismo hogar. Por ahí no es tan fuerte, pero fíjate de alguna manera. Otra cosa que también, más allá de que si se transporte o no, lo que vos estás diciendo se debería cumplir sí o sí. Porque pasa también, y más que nada con los productos pedorro que hacen las empresas para alargar como un regalo, que son la mayoría mal hechos, que donde vos ponés, capaz que vos querés verterlo, es para 1 kilo, vos le pones 1 kilo, y querés verter, y cuando querés verter se te sale la tapa y se te cae todo. Entonces, eso es un problema, y no necesariamente es para que vos, o sea, la parte del cierre y de lo hermético y demás, está justificado por ese lado también, y no por el que lo quiero llevar a otro lado. Fíjate que todas las necesidades que ustedes van a cubrir, que es los contenedores que van a hacer, hoy en día tienen problemas que lo solucionan productos en el mercado que están hechos para otra cosa. Por ejemplo, la sabora. Exactamente. El tarrito de la mermelada, hasta de vidrio, el de la mermelada de vidrio con la tapa rosca, ese yo lo tengo para llevar la yerba en el auto. Bueno, la botella de Gatorade también se usa para eso, porque tiene la tapa más ancha y se puede meter más fácilmente, llenar más fácilmente el mate. Es cierto. Entonces uno termina aprendiendo o lo mismo te pasa con los frascotes esos de vidrio que venían las aceitunas y eso, lo tenés ahí para poner la yerba. O hay un montón de otros elementos que fueron pensados para otra cosa que cubren la necesidad que ustedes van a cubrir. Entonces, es una necesidad que tiene ciertos problemas, porque si no, tendríamos productos súper lindos en nuestras casas, como las casas de esas de la revista que están todas prolijas, con contenedores todos bellos y hermosos. Y no, tenemos el tarro de la mermelada, el tarro de la sabora, el tarro de la aceituna, todo para contener nuestros pobres elementos que están ahí en la cocina. Aparte, perdón, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser hermético solo para transportar, para que no se te abran la mochila? No, quiero ser hermético porque no quiero que se llene todo de yerba, la mesada y que se ensucie todo. No, cuando yo vuelco adentro del mate, quiero que no se salga yerba, ni polvillo, que cada vez traen más polvillo, ni nada de yerba. Entonces desde ahí también lo podés agarrar. ¿Por qué se tiene? Si lo querés meter en la mochila, después te lo podés llevar en la mochila porque va a ser hermético y no va a salir nada. Pero ¿por qué si yo en casa quiero ponerle yerba? Amaría algo que no salga yerba para todos lados. Yo lo compro. Por más de que vos me digas que es para transportar. No importa, lo tengo en mi casa, pero no llena todo de yerba. Bueno. ¿Sí? Veremos qué sale. Bueno, esperemos que no te hayamos ayudado. No te veo muy convencido, por eso no me quedo muy tranquila. No, está bien. Pregunta, hago un comentario, por ejemplo, si yo tuviera que armarme un equipo de mate, ¿no? Estas ustedes, tengo 2 frascos de vidrio para decir, bueno, acá tengo un mate y pongo 2 frascos de vidrio de mermelada. Unos son exactamente del mismo material, la misma tapa, pero uno más grande que el otro. ¿Cuál sería el de la yerba y cuál sería el del azúcar? El más grande, el de la yerba. ¿Y por qué? Porque, claro, siempre, aunque no te indique ya la cantidad, ya el volumen del diseño, ya sabes que va a ser más grande, porque el mate lleva más yerba que azúcar. Exacto. Y aunque no le ponga azúcar, y si tomara mate, necesito que sea más grande. Entonces ya por ahí, no sé si por ahí defender el tema del polvo, porque yo por ahí compro una yerba que es sin polvillo. O sea que el polvo lo puedes defender desde el modo del diseño y de la vertiente que tiene. Porque no solo uno coloca, el paso es colocar el contenido y sazonar, en este caso colocar o la yerba, sino el ángulo de vertiente y el pico, para mí, el de la yerba es fundamental. La forma por donde sale y por donde se carga es como que son 2 claves para la yerba. Y es la cantidad, porque es algo liviano la yerba, pero siempre es más grande, aunque no me digas yerba azúcar y los compres iguales, vos ya sabés que el más grande es de la yerba. Sí, pero y ahí vamos más a ese lado.
un poco va a eso que decís vos, va un poco a lo que decíamos hoy de entender bien el material que ustedes van a contener. Porque eso habla estrictamente de la volumetría que ocupa, es como el típico cheat cuando eras chico que te decía que pesa más, 1 kilo de plomo, 1 kilo de plomo, y todos dicen 1 kilo de plomo porque es supuestamente más pesado, pero son los de 1 kilo. Pero uno ocupa cierto volumen y otro ocupa otro volumen. Entonces, es por un tema estrictamente de entender el problema, de entender cuál es el elemento que van a contener, que va a estar atravesado por un montón de factores, pero es eso, es entender la volumetría que va a cubrir, ¿qué pasa con eso que va a cubrir? Capaz que en un momento había unos tarros, que eran unos tarros, pues le digo tarros porque no se merecen llevar el nombre de producto, unos tarros que atinaban a tener las dos cosas juntas. Era un contenedor que estaba dividido al medio, que tenía la yerba de un lado y el azúcar de otro. ¿Qué pasaba? La yerba tenía azúcar y el azúcar tenía yerba. Entonces, por hacer un tarro solo, mezclarlo todo y ya está. No tiene sentido. Entonces, eso tenía una buena intención. Decir, bueno, llevo las dos cosas juntas y más, pero fallaba. Entonces, cuando ustedes analicen esas cosas. ¿Por qué falla? ¿Por qué una buena idea falla? Porque ¿cuáles son los elementos que intervienen? Un error de diseño, un error de materialidad, un error de uso. ¿Cuáles son los errores que tiene ese elemento que hace que se mezcle todo y que termine no funcionando? Porque lo importante de esto es que el producto que ustedes obtengan sea un producto funcional. ¿Sí? Estás con el audio apagado, Anaí. Si nos hablaste, no sé. No, estoy hablando para mí, yo me hablo, me contesto sola. Este tema me tiene últimamente. No hay problema. Entonces soy la única. Pero yo para terminar un poco la idea de mi hoja, de mi cuaderno, ¿no? O sea, ahí, y haciendo un poco hincapié a lo que dijo Pablo bueno, para el lunes, para pasar el limpio, ¿no? Yo acá me anoté como tip, bueno, enfocarme en estos bloques que yo había armado de usuario, producto, contenedor, y empezar a hacer las conclusiones, ¿no? Yo me voy a enfocar ya en concluir, y ahora me puse acá, anoté, ¿cómo saco las conclusiones? ¿Qué busco de todo esto? Por ejemplo, del usuario. ¿Qué coincidencias encontré en todas las situaciones de uso, en las materialidades, en ventajas, desventajas? ¿Cómo hago la conclusión? Porque para mí es un poco lo que dice Pablo. Bueno, tenemos la información, ahora yo ya aprendí a seleccionarla, aprendí a organizarla, aprendí a hacerme preguntas abiertas que empezaron a surgir, y ahora tengo que empezar a aprender a concluir, a darle como a hacer descartes y a sacar coincidencia, o cómo sería, o qué me faltaría. No, mirá, también es una realidad, uno va y esto no, ¿me estás grabando, Santiago, o no? Obvio, Mari. Ah, entonces no lo digo. No. Y no, después, ¿sabes qué? Me escracha con Federico y me tengo que matar. Uno también tiene que ir guiando la cosa para el lado que a uno le conviene. Porque, por ejemplo, si yo no voy a sacar conclusiones de cosas que no voy a tener en cuenta, o no voy a sacar conclusiones de cosas que para mí no tienen sentido. Entonces, uno va concluyendo en función de lo que uno quiere concluir. Es como cualquier cosa, como cualquier trabajo. O sea, cuando ustedes leen un libro o ven una serie, se van a basar y le dicen, no sé, terminaron de ver una serie X. No voy a decir la de Luis Miguel porque no la vi y no me interesa verla, pero bueno, X serie. Digo la de Luis Miguel, porque tanto con la de Luis Miguel ahora, pero bueno. X serie. O X película, X libro. Ustedes dicen, bueno, contámelo. Y vos no podés contar. Si tardaste 15 días en leer el libro, no vas a tardar 15 días en el relato de cómo fue el libro cuando alguien te lo cuenta. Haces un resumen. Ese resumen es un poco la idea de ese mapa que se intentó hacer el lunes. De ese resumen, ustedes van a decir, bueno, pero ¿y qué pasó entre los protagonistas? Te pregunto yo. Y voy a decir, bueno, mira,
Depende de la película. Si es una película de domingo, seguramente la chica pobre se casa con el chico rico y son felices. Y esa es la conclusión. Nada, pasó esto, son felices. Punto. Se termina la película. Si es una película más rebuscada, una serie más rebuscada, va a tener otras cosas que van a ser conclusiones. A este le pasó tal cosa, a este le pasó tal otra, este pasó tal cosa. Y son conclusiones que uno va cerrando de cada una de esas instancias. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Decir, bueno, por eso les decía, tampoco hacer 700 conclusiones, 1 o 2 conclusiones por cada bloque y ya está. Con lo más importante, exacto. Claro, y tampoco deberían concluir, por ejemplo, lo voy a hacer de tal o cual material. Eso no, porque hasta ahora no hablamos de materialidad. Sí analicen, que lo que les decía, mire, el 90% está hecho en plástico, esa es una conclusión. Exacto. Ese tipo de conclusiones les van a servir. Qué sé yo, en una casa de una familia tipo, los productos son utilizados por los padres y no por los chicos. Esa es una conclusión. No pongas que no recargan que no recargan la azucarera. Seguí, mire que me tocan timbre. Dale, no hay problema. Bueno, conclusiones de ese tipo, como les decía Mari, y los que les decía hoy, de materiales, de dimensiones también tengan en cuenta, de dónde se guardan los productos, de situaciones donde, bueno, hay que volver a rellenar, o la situación en que está vacío, las situaciones de cómo se abre, cómo se cierra, de cerrarlo para guardarlo en la alacena o de cerrarlo para que siga quedando arriba de la mesa, todas esas diferentes cuestiones. ¿Qué cantidad de pasos tenemos que hacer a la hora de usar uno u otro producto? Cuanto más pasos también es más tedioso. Fíjense qué conclusiones les convienen, tampoco, pero en relación a lo que ustedes están interesados a hacer, ¿sí? Y no quieran abarcar todo porque no van a poder solucionar que la aceitera no chorree, que la aceitera no esté grasosa cuando se la agarra, que todo el litro de aceite que yo compro lo voy a verter en ese contenedor, no, porque uno lo compra por ahí, o el bidón de 1 litro o el de más grande, por una cuestión que es más económico, pero lo va rellenando algo que se pueda manejar, esto de lo asible que tienen que analizar también, que se pueda manejar y que yo lo pueda tener por ahí en la mesa, que hay mucha gente que, bueno, hacen la ensalada y cada uno se la condimenta en su plato. Bueno, no voy a levantar los 5 litros del bidón de aceite, bueno, no, voy a rellenar algo que va a estar arriba de la mesa y de ahí va a ir al lugar de guardado. Quizás el lugar es mesada, mesa y lugar de guardado. Fíjense dónde se guarda, los movimientos donde se utiliza y no mucho más, pero saquen conclusiones así por bloque, digamos. Y ya para el lunes digan, bueno, vamos a hacer esto. ¿Sí? Pero se entiende un poco más. Una pregunta tengo yo. Sí, Lourdes. Me gustaría saber. Hola. Hola. Estuve leyendo el libro de ergonomía, ¿puede ser? Ajá, sí. Que aclara los movimientos de la mano, la posición del cuerpo, del hombre, de la mujer, bla, bla. ¿Es necesario que en el análisis esté eso y se releve? A ver, ustedes tienen que tener en cuenta qué movimientos hace uno a la hora de, por ejemplo, verter cada uno de estos líquidos o estos sólidos que ustedes van a manejar, o qué diámetro tiene la mano para agarrar esto de los contenedores que yo les digo, porque no pueden poner el bidón de 5 litros de aceite arriba de la mesa. Bueno, entonces el contenedor, ¿hasta cuánto podemos levantar también con una mano? Porque no vas a levantar algo para ponerte aceite con las 2 manos. Entonces, bueno, ¿cuál es el diámetro que pueda agarrar una mano? ¿Cuánta fuerza? Porque el diámetro puede estar, pero si después es muy pesado también, bueno, ¿hasta qué diámetro pueden agarrar las manos? Que también yo puedo tener esta abertura, pero cuanto más abierto, menos fuerza tengo, entonces cuanto más cerrado y tengo más fuerza. Ese tipo de cosas tienen que tener un análisis para después, bueno, voy a hacer un contenedor, ¿qué diámetro debería tener? Y debería andar entre tal y tal centímetros. Ese tipo de información que después a ustedes les sirva para decir, bueno, conclusiones podrían ser del bloque de ergonomía o de ergonometría, como lo quieran llamar, ese tipo de conclusiones. Bueno, el diámetro del contenedor debe estar entre tantos centímetros y tantos centímetros, o entre tantos milímetros y tantos milímetros. De altura tanto, ese tipo de conclusiones que ustedes las agarran y las toman para hacer los productos, que ya les sirven. ¿Se entiende? Sí, muchísimas gracias. No, perdón, de nada, muchachos. Perdón que insista, no quiero sacarle tiempo al resto del grupo, pero ¿cuáles serían entonces los bloques? Uno sería ergonomía,
Y A ver, ustedes ¿se acuerdan que la clase pasada, yo porque le saqué una captura de pantalla y lo tengo acá, que Fede mostró algo que tiene, bueno, el recorrido de usuario, uso, función y entorno, ¿sí? El usuario, para que más o menos anden en ese ámbito, que mostró una filmina. Filmina, me quedan, una diapositiva me falta. Sí. Una placa. Usuario, uso, función y entorno. Sí, Bien. entorno es lo que yo les estuve diciendo de lo que es el ámbito o el contexto donde va a ser utilizado, que Fíjense no es el hogareño. que eso que dice, mire, ya es lo que estuvimos viendo hasta ahora, y toda la información que tiene se pueden englobar en esos bloques. Después, dice Cuando abajo. y ahí un poco yendo, perdón, pero me enganché tarde, tocaron timbre y tengo una casa que es casi un comercio, entonces tuve que salir un pique, perdón. Como cuando estaba hablando recién, creo que era Lourdes, ¿no? Sí. Pongan máximos y mínimos, o sea, entre tanto y tanto. Y tampoco es que el manual de antropometría se lo tienen que fumar entero, sino que esas cosas sirven como les va a pasar con el manual de normas IRAM el día que tengan que hacer planos. Es como una herramienta que uno tiene y siempre va y viene sobre esa herramienta. Se No tiene que leer consulta. todo, sino leer sobre la puntualidad de las cosas. Exacto. Y las conclusiones, por ejemplo, de ergonomía deberían ser, bueno, primero van a decir que es un producto para ser utilizado con la mano, que debería rondar entre tanto y tanto de largo, entre tanto y tanto de diámetro y etcétera. Y qué peso, por ahí puede levantar la mano también, para que sea con una mano, porque no levantar con dos. Ese tipo de conclusiones y de información es la que tienen que leer. Sí, ahora, si están haciendo, no sé, mobiliario para la cocina, sí, ahí van a tener que tener en cuenta dimensiones de los giros que una persona, las alturas para agarrar algo, pero en el momento que lo hagan, van y lo consultan. Ahora no se van a comer todo el libro y van a analizar todo, sino la información que les sirva, ¿sí? Toda esta parte de lo que es la mano, del peso, de los diámetros, de las medidas esas. Y de eso, un poco yendo, Pablo, a lo que preguntabas vos, de eso que dijo, mire, que son esos bloques, ustedes eso lo van a ir cargando con la información que tienen y se van a fijar si van a querer hacer de los 4 contenedores una sola, no sé, hablar de ponerle de ergonomía y hablar de los 4 elementos a contener, o si van a hablar del usuario de los 4, fíjense porque hay cosas que se van a ir mechando, por ejemplo. El usuario va a ser el mismo para los 4 contenedores, sea cual sea el que diseñen. Entonces quizás ahí van a hablar de una generalidad de usuario que cumple con ciertas características. Y cuando ya analicen los productos, los van a analizar sí por necesidad. Y van a analizar sí por lo que van a contener. Entonces ahí se abre en 4, el informe como vienen trabajando se arma en 4. Capaz que ustedes pueden, y esto a modo se me ocurre ahora, para ir limpiando un poco, decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que ustedes ya analizaron? Para decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que son comunes a los 4? El usuario, ergonomía, listo. Usuario y ergonomía son comunes a los 4. Arranco por acá porque es más fácil. Pongo mi usuario y pongo lo de ergonomía acá. El ámbito. Y después sigo con lo que son las particularidades. Digo, no sé, como para decirles algo que les dé una... Sí, o por ahí pueden también, esa es una manera. Otra manera es decir, bueno, tengo estos 4 productos a relevar. De cada uno analizo estos 4 bloques. De cada uno también van a tener un mundo de, bueno, más o menos de los aceiteros o los yerberos que hay en el mercado. Los organizan con algún criterio que ya estuvimos hablando, sacan conclusiones en relación al ámbito, al uso, a la función, al usuario. Y ya por cada producto tienen un universo de lo que hay en el mercado, del usuario, del ámbito, de dónde va a ser utilizado, de materiales, de cada uno. No quiero ser corta mambo, pero en 5 tenemos la reunión. No, yo tampoco, sí, pero tenemos una reunión a las 4. Perdón, pero justo nos pusieron una reunión de trabajo a las 4 con una cámara de empresarial y es como que es nuestro otro trabajo y no podemos. Estamos como entre la espalda y la pared, pero bueno.
Calculo que el lunes igual nos va a tocar algo parecido a esto, así que traten de, como cierre y como para repasar sobre lo repasado, traten de tener el análisis listo con los puntos que dijo Mire, y traten de decir, bueno, de todo esto voy a cubrir esta necesidad, ¿por qué motivo? Voy a hacer un contenedor de aceite porque encontré que tiene estos problemas. Voy a hacer un contenedor de azúcar porque tiene estos problemas. Que no vean el problema como una cosa de problema. No, problema. Problema se le dice a todo en diseño. Porque toda situación, en realidad se llama como una situación problema. Es como una cosita, tampoco es una pandemia, es un problema. Pero traten de no es tampoco tan drástico todo. Igualmente estén atentos a lo que van poniendo en el aula, porque ahí es donde van poniendo, bueno, nos juntamos a tal horario, nos dividimos en comisiones y tienen que presentar esto. En principio lo que le estamos diciendo, esa información organizada, el relevamiento, y bueno, vamos a hacer esto con las problemáticas que ustedes no van a poder solucionar todas las problemáticas que tiene el aceitero si eligen hacer eso. Bueno, vamos a encarar esta problemática que es la más molesta de agarrarlo y que esté lleno de aceite, por ejemplo, como para que vayan orientándose. Pero estén atentos que ahí en el aula es donde van diciendo todo. ¿Sí? ¿Alguna cosa del final? Sí, quedó bastante claro. Creo que quieren volver al grupo anterior. Los peleé un poquito. Bueno. ¿Cuánto daño han hecho en tan poco tiempo, chicos? Por favor, los peleé un poco. Bueno, cualquier de cosa, acá estamos para ayudarlos también, ¿no? Y no hay problema. Y cierro con lo mismo que empecé. Sientan que este es un espacio de diálogo, de que si no se entiende, tienen la libertad para decirlo, que si les pasa algo, no pueden llegar, nos pueden avisar, o le avisan a un compañero, ustedes tienen un chat o algo de eso, avísenle a alguno que sepa que saben que está en esta comisión, y le avisan, si les pasa algo nos avisan, o sea, encuentren un espacio de diálogo. A mí me gusta decirlo un espacio de autoayuda, porque en parte es eso, pero queda medio poco académico, así que digámosle un espacio de diálogo. Sí. Y más en el contexto que estamos. Bueno, gente, son -5, nos vamos porque nos van a matar. Perdonen por esta rapidez, pero que lo llevamos medio rapidito, pero quisimos tocar todo lo que tenían que más o menos aclarar o las dudas y más o menos orientarlos para el lunes. Bueno, muchas gracias. No, nada. Gracias a ustedes. Chao, gente, nos vemos. Gracias. Adiós.